Capítulo 15. La curva antes del abismo. Ciaran compartía la furia de Brogan sin reservas. Si el destino le hubiera puesto delante a los hombres que destrozaron a Faelan, también él habría manchado la tierra con su sangre. Las deudas de honor no se negocian, pensaba mientras cabalgaban. Los Maceoen habían acudido cuando él cruzó frontera por amor, ahora era su turno. Había aprendido, a costa de guerras y pérdidas, que los lazos entre clanes eran más fuertes que el orgullo solitario. Brogan, en cambio, seguía siendo una fortaleza cerrada. Mi clan basta, se decía, como si admitir ayuda fuera una grieta. El camino hacia la abadía transcurrió en silencio, hasta que Ciaran lo rompió con una confesión inesperada. Habló de su esposa, de un niño usado como cebo, de una traición antigua. No era nostalgia, era advertencia. Las trampas se repiten, intuía Brogan, y la sospecha prendió. Tal vez Faelan había sido capturado para atraerlo. Las emboscadas recientes en sus fronteras, la disciplina del ataque, la orden de matar Maceoen sin saqueo, nada olía a proscritos. Esto es una caza, concluyó. Macrath, dijo Brogan al fin con la certeza dura. Quiere la explanada de Fion. Ciaran respondió con política y memoria, acuerdos de reyes, dotes, una boda que sellaría tierras. Y entonces el nombre que tensó el aire, el barón Ranulf, pariente inglés de su esposa. Ciaran lo asumió sin orgullo ni vergüenza, el amor me cambió, aceptaba. Brogan, en cambio, midió distancias y bosques, frontera y viejas rencillas. Soportaré vecinos si no cruzan mis campos, decidió, aunque el pulso le latía con guerra. Desde la colina vieron las tiendas inglesas, demasiadas para una boda. Algo más se celebraba allí abajo. Entregaron los caballos y tocaron la campana. El abad lo recibió con una sonrisa cansada y conclusiones erradas. Condolencias, misa, prisa por enterrar al muerto. La palabra cayó como un hachazo. ¿Montreve? Ciaran quedó sin voz. ¿Cómo murió? Brogan preguntó ya en la tormenta. Asesinado. En la noche. El abad retrocedía con cada paso de Brogan hasta que éste, consciente de su sombra, entrelazó las manos a la espalda. No aquí, se dijo. No a un hombre de Dios. La confusión del monasterio era total. Dos varones ingleses reclamando hablar por su rey, una boda que se deshacía y otra que se improvisaba para Lady Rhiannon. Caos bajo techos sagrados. Brogan cortó el ruido. ¿Busco al padre Helric? No explicó más. Las respuestas están ahí, sentía, como una cuerda tirante en el pecho. El abad, fiel a sus malentendidos, los condujo hacia arriba prometiendo confesión y alivio. Ciaran bromeó a medias, Brogan no rió. No vine a salvar mi alma, pensó, empujando el paso. Vine a salvar la verdad de mi hermano, y a cobrar lo que se debe. Arriba, el abad se detuvo sin aliento. Hemos llegado. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier espada. El abad se volvió para descender en busca de Helric, pero Ciaran lo detuvo con una pregunta dicha casi al pasar, como quien tienta a la suerte. Por curiosidad, abad, ¿el barón Ranulf y su hija siguen aquí o ya han partido hacia Inglaterra? El religioso se sorprendió. ¿Conocéis al inglés? Ciaran exhaló despacio. La sangre no siempre honra, pensó, y aún así respondió. Me avergüenza admitir que es familia nuestra, por parte de mi esposa. Sigue siendo embarazoso, murmuró Brogan seco. Ciaran aceptó el golpe en silencio. Es un aliado, se recordó, aunque Brogan no suavizara jamás sus verdades. Nunca conocí a la hija, añadió volviendo al abad. El varón ya partió para reunirse con su rey, explicó. La joven se preparaba para regresar a Inglaterra, pero me temo que será retenida. ¿Retenida? Ciaran sintió un leve tirón de inquietud, inexplicable pero persistente. Todo este desorden gira en torno a la dama, y a con quién debe casarse. El abad bajó la voz. Su padre se marchó antes de que esos dos varones se enfrentaran, y sospecho que esperaron a que partiera para presionarla. Quieren una boda antes de que Ranulf regrese y lo impida.
Miró a ambos lados, como si los muros escucharan. Si me preguntáis, es una conspiración. Aseguró con una convicción casi infantil, que la joven estaba a salvo bajo el techo sagrado. Brogan sintió como algo oscuro se le cerraba en el pecho. No hay santuario cuando el poder tiene hambre, pensó. La abadía estaba llena de forasteros, de ingleses armados de ambición. Helric lo había sabido. Por eso había protegido a Faelan. ¿Qué no ve este hombre? ¿Lady Rhiannon acepta esa unión? Preguntó Ciarán. Aún no lo sabe. Pronto la harán llamar. El abad suspiró. Así se enterará de todo. El silencio que siguió fue denso, antiguo. Brogan miró la escalera como si fuera un umbral hacia algo inevitable. Las decisiones tomadas sin honor siempre reclaman sangre, se dijo. Y aunque todavía no la conocía, el nombre de Rhiannon quedó suspendido en el aire como un presagio. Capítulo 16. Donde el miedo se disfraza de deber. Aquella tarde, el barón Osrich irrumpió en la abadía como un señor de guerra disfrazado de emisario real. Lo seguía una procesión calculada de aduladores, demasiados para ser casualidad, un coro servil pensado para intimidar. Osrich se sentía invencible. Llevaba consigo un acta sellada, o eso afirmaba, que lo proclamaba única voz del rey. El poder es más dócil cuando se exhibe, se dijo saboreando la expectación. Pero Theobald no retrocedió. También él estaba informado, también él había olido la traición antes de verla. Sabía que Osrich venía por la explanada de Fionn y por Rhiannon, y estaba preparado. Tenía su propia acta, su propia certeza. No cederé, pensó con una calma acerada. Ella no será moneda ajena. Se encontraron en el corazón del salón, bajo puertas abiertas de par en par para que hubiera testigos. Ninguno quería silencio. Theobald atacó primero, señalando con un dedo huesudo. No te atrevas a intervenir. Hablo en nombre del rey y hoy decido el futuro de Lady Rhiannon. ¿El futuro contigo? Se burló Osrich dando un paso. Ni la dama ni la explanada de Fionn serán tuyos. Las actas volaron como dagas verbales. Cada uno reclamaba el sello real, cada uno negaba al otro. La disputa creció, se desbordó hacia el prado, donde una cruz de piedra marcó la frontera invisible entre ambiciones rivales. El aire olía a intriga y a sangre futura. Desde lo alto del parapeto, Brogan observaba en silencio, los antebrazos tensos sobre la piedra. Ingleses, pensó con un desprecio cansado. Siempre confunden gritar con gobernar. Solo esperaba a Helric, impaciente por arrancar respuestas y marcharse. Ciarán, a su lado, seguía el espectáculo con ironía. Si supiéramos cuál es el sacerdote, murmuró Brogan, ya lo habría sacado de aquí. No puedes declarar la guerra a los hombres de Dios, respondió Ciarán casi divertido. Y menos arrastrarlos. Un nuevo grito los interrumpió. Osrich alzó las manos para imponer silencio. Traedme a Lady Rhiannon. Esto se resolverá aquí y ahora. Su voz se endureció. Antes de que caiga la noche, estará casada. El nombre de Rhiannon atravesó el aire como un presagio. Abajo, los hombres sonrieron con hambre de poder. Arriba, Brogan sintió un latido oscuro inexplicable. Nada que nazca de la coerción perdura, pensó, sin saber aún que aquella mujer, aún invisible, estaba a punto de alterar destinos antiguos. Capítulo 17. El pulso de la abadía. El abad encontró a Rhiannon paseando entre los setos del jardín, acompañada por el padre Helric. La tarde caía con una luz suave, casi dorada, y por un instante ella creyó que el mundo aún podía sostenerse en ese equilibrio frágil. Estaba a punto de agradecer a Helric su discreción cuando el abad irrumpió, jadeante, como si hubiera corrido desde el mismo caos. Lady Rhiannon, se ha suscitado un escándalo. Ella lo condujo con calma hasta un banco de piedra. Respira, se dijo, porque presentía que la paz era siempre la antesala de la tormenta.
¿Un escándalo?, repitió Helric atento. 2 varones ingleses, continuó el abad, recuperando el aliento. Osrich y Theobald. Se disputan todo. Y os han llamado al patio. Rhiannon sintió un latigazo de indignación. No soy un trofeo, pensó, y en ese pensamiento había algo antiguo, heredado. No respondo ante ninguno de ellos, dijo en voz alta. Me marcho hoy mismo. No hay motivo para retrasar mi partida. Helric asintió solidario. El abad, en cambio, negó con pesar. No creo que os lo permitan. Cada uno porta un acta del rey. Ambos reclaman autoridad, y a vos. La palabra cayó como una sombra. Rhiannon comprendió que su nombre ya no le pertenecía del todo. Otra vez deciden por mí, pensó con una punzada vieja en el pecho. Entonces el abad recordó su otro encargo. Habló de 2 lairds, Maceoen y Macael, que aguardaban a Helric en lo alto del muro. Al oír el nombre del primero, el sacerdote palideció. El pasado siempre regresa, se dijo con un temblor que no era solo miedo. Id con ellos, ordenó el abad. Yo acompañaré a Lady Rhiannon. Helric se despidió con un gesto apurado, como quien se encamina a un juicio. Rhiannon lo vio alejarse y por un instante deseó huir con él, perderse en la piedra y la oración. Pero se obligó a asentir. Iré, dijo. Escucharé a los varones y luego me marcharé. Rechazó a sus guardias. No era ingenuidad sino cautela. Demasiadas espadas atraen la violencia. Aún así, al caminar hacia el salón comunal, sintió el peso de la ausencia de su padre. Él habría sabido leer las intenciones ocultas, medir la amenaza. Intentó imaginar lo peor para prepararse. No pudo. Ni siquiera su imaginación alcanzaba la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse. Capítulo 18. Donde el viento juzga. Helric subió la escalera como quien asciende a un juicio invisible, murmurando oraciones que no lograban aquietarle el pulso. Al alcanzar el último peldaño, el mundo se le vino encima. Demasiados hombres, demasiadas miradas. Se apoyó en la pared para no caer. Dios mío, pensó, todos me están viendo. ¿Alguien deseaba hablar conmigo?, preguntó, y su voz sonó vieja, oxidada por el miedo. 2 Highlanders avanzaron con pasos largos, seguros, y en un parpadeo ya lo rodeaban. Helric sintió un empujón a la espalda. Otro hombre había aparecido detrás de él sin ruido, como una sombra. Levantó la vista. 2 gigantes, marcados por cicatrices y memoria, lo observaban desde lo alto. Soy el padre Helric, dijo reuniendo el coraje que le quedaba. No os haremos daño, dijo Ciaran al notar su palidez, aunque incluso su voz amable parecía tallada en piedra. Soy Brogan Maceoen, añadió el otro. ¿Y él es Macael? Helric asintió, y una media sonrisa nerviosa se le escapó. ¿El salvaje Macael?, murmuró sin pensar. Ciaran arqueó una ceja. El nombre, heredado de bocas ajenas, le cayó como una afrenta. Ingleses, pensó, con un orgullo antiguo que nunca terminaba de cicatrizar. Brogan no perdió tiempo. Mi hermano fue traído aquí. ¿Quién lo hizo? Helric sostuvo la mirada. No puedo traicionar mi palabra. Sabía que ese juramento tenía un peso mayor que su propio miedo. No puedo decirlo. Las preguntas se repitieron, giraron, volvieron al mismo punto como un círculo cerrado. Helric sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Mentir es pecado mortal?, se preguntó con angustia. ¿O lo es romper una promesa dada desde el honor? Al final bajó la cabeza. He dado mi palabra, dijo. ¿Y la cumpliré? La furia cruzó el rostro de Brogan como una tormenta contenida. Ciaran, en cambio, giró hacia el parapeto, atraído por el rumor creciente del patio. Un guerrero lo llamó, tenso. Hay problemas abajo. Otro Maceoen miró por encima del muro. Deberías ver esto. Ciaran frunció el ceño inquieto. ¿Qué podrían importarme los problemas de los ingleses?
La respuesta llegó cargada de presagio. La hija del barón Ranulf está en el centro de todo. El nombre cayó como una piedra en el agua. Y aunque ninguno de ellos lo sabía aún, algo antiguo, orgullo, deuda, destino, acababa de despertar. Capítulo 19. Donde comienza el linaje. Rhiannon avanzó hacia el salón comunal con el paso firme de quien se obliga a no temer. Que termine pronto, se dijo, y podré marcharme. El abad la seguía de cerca cuando, al cruzar una arcada, una figura femenina emergió de las sombras. Rhiannon le ofreció una sonrisa instintiva. La respuesta fue una mirada cargada de aversión, ojos afilados por el rencor. Comprendió de inmediato. Una Montreve, pensó con una tristeza antigua, culpas heredadas, odios que no le pertenecían. La mujer huyó sin palabra. El abad intentó minimizarlo, pero Rhiannon ya sabía que el desprecio había aprendido a viajar lejos, incluso hasta Inglaterra. Entró al patio y el mundo estalló en ruido. Gritos, empujones, ambiciones desnudas. Se detuvo en las sombras, evaluando la tormenta. Entonces levantó la vista y lo vio. Brogan Maceoen, erguido sobre el muro enorme, inmóvil, hecho de piedra y cicatriz. A su lado, Macael, el salvaje. El corazón le dio un vuelco. No mires, se ordenó, no ahora. Pero Brogan ya la observaba. Así que esta es la mujer, pensó él, sorprendido por su compostura en medio del caos. No se quiebra. Ciarán a su lado frunció el ceño. ¿Por qué no protesta? Sabía que, bajo ese silencio, debía arder una rebelión. El murmullo murió cuando Rhiannon dio un paso al frente. Osrich fue el primero en verla, se inclinó, galante y nervioso. Lady Rhiannon, hablo en nombre del rey. Ella no respondió. Lo miró serena, obligándolo a continuar. Theobald intervino con burla, reclamando la misma autoridad. Las actas se alzaron como armas de papel. Discutían sobre su destino como si no estuviera allí. No soy tierra ni dote, pensó Rhiannon con un frío orgullo que le sostuvo la espalda. Codician la explanada de Fionn. A mí solo me usan. Regresaréis a Inglaterra conmigo, declaró Theobald. No irá con nadie, replicó Osrich. He decidido su futuro. Brogan apretó la mandíbula. Ingleses, pensó con desprecio. Jugando a los dioses. Ciarán sintió una ira lenta ancestral, no lo permitiremos. Osrich aplaudió imponiendo un falso orden. Se resolverá aquí y ahora. Un hombre avanzó entre la multitud, Eohan Macrath. Su sonrisa era calculada, su ambición evidente. Me casaré con Lady Rhiannon. La explanada de Fionn será Valle Macrath. El nombre cayó como una blasfemia. Brogan se estremeció. Antes arderá la tierra. Rhiannon miró a Macrath como si no existiera. No consentiré esto, se juró, aunque aún no sabía cómo romper la trampa. Otro hombre irrumpió gritando su derecho, Jared Montreve. Herencias, valles rebautizados, voces superpuestas. El patio se volvió un campo de disputa. Osrich, ya resignado a no poseerla, sonrió por dentro. El oro me bastará, pensó, recordando el tesoro oculto. Ella hablará. ¿Por las buenas o por las malas? La quiero y la tendré, bramó Theobald, rojo de furia. Rhiannon cerró los dedos a los costados. No me tendrán. En lo alto del muro, Brogan y Ciarán intercambiaron una mirada. No dijeron nada, pero el juramento era claro. Entre honor antiguo y heridas no cerradas, algo estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, ningún acta podría detenerlo. Rhiannon había llegado al límite. El clamor masculino, las sonrisas posesivas, el hedor del poder mal usado, todo le pesaba como una ofensa. Alzó la voz sin alzarla, y aún así el patio se aquietó a su alrededor. ¿Pueden prestarme atención? Cuando Osrich y Theobald se volvieron hacia ella, con Macrath entre ambos, Rhiannon sintió la claridad helada de una decisión irrevocable. No me pertenezco a ninguno, pensó. Y no lo olvidaré ahora.
Los tres le sonrieron como si el mundo fuera un tablero dispuesto para su triunfo. A ambos, dijo, y el silencio se tensó. Hoy no me casaré con nadie. Macrath quedó suspendido en su incredulidad. Osrich reaccionó con la vieja letanía del rey. Theobald insistió en la misma farsa. Rhiannon los escuchó sin ceder un paso, sostenida por una calma antigua, heredada. Mi padre no está aquí. ¿Y esa ausencia es su culpa? Preguntó por él, por su derecho, por la prisa indecente con que habían esperado su partida. Nadie respondió. El aire se volvió áspero. No es mi decisión, sentenció. Es la de mi padre. Y a él esperaré. En lo alto del muro, Brogan Maceoen observaba. Tiene acero bajo la seda, pensó, sorprendido por su entereza. Ciarán, a su lado, asintió sin palabras, no se inclina. Rhiannon hizo una leve reverencia y se dispuso a marcharse. Entonces un grito desgarró el momento. La mujer de la mirada hostil irrumpió entre la multitud. Isendra, la sobrina de Osrich, temblaba con una furia que no era suya. Es una conspiración, clamó. No permitiré que humille a hombres honorables. Osrich intentó callarla, pero ya era tarde. Isendra señaló a Rhiannon con un dedo acusador, como si pronunciara un veredicto ancestral. Es impura, gritó. Es una puta. El insulto cayó como una piedra en un lago sagrado. Rhiannon no retrocedió. Sintió el golpe, sí, pero también la certeza de algo que despertaba. Si esta es la guerra, pensó, no huiré. En lo alto, Brogan tensó la mandíbula. Han cruzado una línea, se dijo. Y el legado, ese que duerme largo tiempo, comenzó a moverse. Capítulo 20. La mujer que eligió preservar. El insulto de Isendra cayó como una campana rota, y el silencio apenas duró un latido. Luego, la sala comunal estalló. Voces airadas, susurros venenosos, cuerpos que se desplazaban buscando bando. En pocos instantes el aire se partió en dos, quienes dudaban y quienes ya habían condenado. Rhiannon permaneció inmóvil. La acusación era tan grotesca que le robó el gesto. No puede ser real, se dijo, aferrándose a la dignidad como a una reliquia heredada. No así. Escuchemos, pidió Theobald, alzando las manos. Oigamos qué tiene que decir. Osrich, rígido de ira y cálculo, llamó a su sobrina. Esto no estaba previsto, pensó, pero ya no podía detenerla. ¿Por qué dices algo así de Lady Rhiannon? Isendra levantó la mirada, pequeña y obstinada. Porque es verdad. El murmullo creció. Theobald insistió. Osrich apretó el brazo de la muchacha y ella habló. Contó la noche, el ruido, la figura que se deslizaba por los corredores. La luna como testigo. Una puerta entreabierta. Un hombre. Macrath intervino entonces con una calma que escondía urgencia. Si esto prospera, lo pierdo todo. ¿Viste quién era? Un hombre, repitió Isendra. Y lo que hacía la vuelve impura. Macrath tanteó la multitud, midió rostros, tensiones. Arriba, Maceoen y Macael observaban con ceños cerrados. Mi autoridad pende de un hilo, pensó. Intentó suavizarlo. Tal vez os equivocáis. Tal vez fue algo inocente. No, replicó Isendra ya firme. Salió con el cabello suelto, el vestido desatado. Y él no llevaba nada. Rhiannon sintió el golpe como un frío antiguo. Esto es una cacería, comprendió. Y yo soy la presa. Alzó la voz al fin. Es mentira. Es verdad, respondió Isendra. Se entregaba a un hombre. El clamor creció. Macrath tardó en imponer silencio. Es su palabra contra la de Lady Rhiannon. Parecía suficiente, hasta que una voz nueva se alzó desde atrás. Un monje avanzó encapuchado, inseguro. La mujer dice la verdad. Yo también la vi. El mundo se inclinó. El monje habló de la medianoche, de la capilla, de la figura bajo la luz. Nombró a Rhiannon. Dios mío.
Faelan, entendió ella entonces con una lucidez dolorosa. Me vio cuando fui a salvarlo. Pero esa verdad, lo sabía, no la salvaría. Los gritos se desataron, impura, indigna. El juicio ya estaba dictado. Rhiannon sintió que caía, como empujada a un barranco donde aguardaban los lobos. Dos voces la habían acusado. Bastaba. Osrich le exigió que hablara. Ella no respondió. No traicionaré lo que juré, decidió. Aunque me cueste todo. Las lágrimas ardieron pero no cayeron. Osrich, al soltar por fin a su sobrina, creyó entender. Ella me ha protegido, pensó convencido. Me ha evitado una vergüenza mayor. Y así, en apenas unos instantes, el destino de Rhiannon cambió de forma irrevocable. Donde antes se disputaban su mano, ahora solo quedaba la pregunta cruel, flotando como una sentencia ancestral. ¿Quién tomaría por esposa a una mujer ya condenada? La furia de Osrich era una marea oscura. Ahora lo veía todo con una claridad cruel. Rhiannon no había sido más que un espejismo, una máscara perfecta de pureza. Qué fácil engañar a los hombres, pensó, odiándose por haberla deseado. Ese rostro sereno, los ojos violáceos que parecían prometer inocencia, ¿quién sospecharía otra verdad? La repulsión le subió como bilis, mezclada con una humillación que no sabía lavar. A su alrededor, Theobald había quedado petrificado, la ambición detenida en la garganta, mientras Macrath rugía contra la vergüenza, clamando por su honor herido ante los muros altos, como si esperara la aprobación ancestral de las Highlands. Que me miren, exigía su orgullo. Que vean que no acepto esta mancha. Ya no vale nada, sentenció Theobald al fin. Sin dote, sin tierras. La explanada de Fionn está fuera de juego. Montreve escupió al suelo, el desprecio más elocuente que cualquier sentencia. ¿Que se la lleve el diablo? Se marchó entre burlas, dejando a Macrath desnudo de poder y de propósito. El Laird volcó entonces su rabia sobre Osrich, sospechando pactos ocultos, favores infames. Osrich lo apartó, bajó la voz, ocultó el oro que aún ardía en su pensamiento. El tesoro, recordó. Aún lo necesito. No podía perder a Rhiannon ni devolverla al rey. Rhiannon escuchaba desde lejos, como si el mundo se hubiera cubierto de agua. No soy lo que dicen, se dijo con una calma extraña, antigua, heredada. Pero tampoco me permitirán ser lo que soy. Sentía cómo su nombre se deshacía, cómo la despojaban de linaje, de amparo, de pasado. No la matarás, advirtió Theobald demasiado rápido. Osrich sonrió delgado, cruel. No. Vivirá. Y sufrirá. Avanzó hacia ella. La multitud se abrió como un círculo ritual. En nombre del rey Juan te destierro. El clamor fue inmediato, casi jubiloso. Rhiannon alzó el mentón. El exilio no es la nada, pensó. Es un umbral. Osrich la despojó de todo con palabras medidas, sin hogar, sin rey, sin nombre. Theobald preguntó por su padre. Osrich negó con frialdad. Demasiado tarde. Mientras los hombres tramaban en silencio su caza futura, Isendra pasó junto a Rhiannon y le regaló una sonrisa breve, venenosa. Rhiannon no respondió. Dentro de ella algo antiguo, orgullo, memoria, una libertad aún sin forma acababa de despertar. Capítulo 21. La piedra y el corazón. Ciaran observaba la escena con una impotencia amarga. ¿Por qué mentir? ¿Qué ganaba Isendra con destruirla? ¿Y el monje? ¿Qué sombra lo había llevado a confirmar una falsedad? No había respuestas, solo un hecho insoportable. En menos de 10 minutos habían arrasado la vida de Rhiannon. Su nombre, su porvenir, el honor de su padre. El rey Juan no perdonaría una pieza rota. Quizá tomaría las tierras del barón Ranulf, quizá algo peor. ¿Y ella? Ciaran no quiso completar el pensamiento. Estamos viendo a los ingleses en toda su depravación, escupió Brogan con un desprecio antiguo, heredado. El padre Helric temblaba. Miraba a Rhiannon como quien mira un altar profanado. Es inocente, susurró. Buena gentil. Si solo la conocieran.
Se detuvo a tiempo. No puedo decirlo, se dijo. No puedo traicionarla. Brogan lo miró con gravedad. La conozco lo suficiente, pensó. Ya sabemos que es inocente. Sí, confirmó Ciarán. Pero míralos. Ya la han condenado. Helric apretó las manos. Si la devuelven al rey. El horror le cerró la voz. Ese hombre es capaz de todo. La mujer que la acusó miente, dijo Brogan sin dudar. Las mentiras tienen olor, pensó, y esta apesta. Responderá ante Dios, asintió el sacerdote. Pero el daño ya está hecho. Brogan se volvió hacia él con una decisión que no admitía réplica. Cuando me vaya de la abadía, vendrás conmigo. Helric palideció. ¿Venganza? ¿Sangre? Tragó saliva, encontró un resto de valor. Si lo deseáis llamar invitación, la acepto. Ciarán rió por lo bajo cuando el sacerdote se alejó. Se quedará contigo para siempre, profetizó. Helric, ajeno a la broma, corría ya por los pasillos. No huiré, se prometió. Ella me necesita. Empacó lo imprescindible y regresó con un joven guerrero a su espalda. Antes de partir, buscó a los guardias de Rhiannon y les mintió con cuidado. Perdóname, Dios, rezó. Los protejo. Que esperaran fuera. Que no entraran en la boca del lobo. De vuelta al muro, Helric pidió permiso para ponerse al lado de Rhiannon. No puedo abandonarla ahora. Ciarán lo escuchó, serio, y luego volvió la vista a la multitud, donde Osrich y Theobald avivaban la ira como herreros del odio. Me la llevaré a casa, dijo Ciarán a Brogan. Allí puedo protegerla. Brogan negó duro. Proteger no basta. Eso no restaura su honor. Se merece algo mejor. Su padre es un hombre justo, dijo Brogan. Pero si el rey confisca sus tierras, habrá guerra. Ciarán apretó los dientes. Ella necesita algo más que refugio. Necesita un protector poderoso. Alguien cuyo nombre calle bocas. ¿Y qué te importa lo que digan? Replicó Brogan. Nada, respondió. Pero si fuera mi esposa, mataría a cualquiera que la mancillara. Como lo haría yo, dijo Brogan. Y lo haré, añadió para sí. No tiene esposo, insistió Ciarán. Yo no puedo casarme con ella. Tú sí. El silencio cayó entre ambos como una losa. Brogan sintió el peso de una deuda antigua, la herida de su pasado latiendo. Me pides que entregue lo único que juré no volver a ofrecer. Me pides demasiado. Una esposa por un hermano, dijo Ciarán sin alzar la voz. Salvaste al mío. Déjame salvarla a ella. Antes de que Brogan respondiera, un grito cortó el aire. Laerts. Lady Rhiannon sale. Abrieron las puertas. Rhiannon avanzó entre la multitud, erguida con una dignidad que dolía mirar. No les daré mis lágrimas, se dijo. No hoy. Un hombre escupió a sus pies. Otro la insultó. Ella siguió caminando, sorda al odio. Entonces una mano brutal la sujetó, un golpe la lanzó al borde del suelo. Brogan ya corría. Basta. La sangre le rugía en los oídos mientras descendía las escaleras. Averiguad quién es, ordenó con una calma mortal. Y en ese instante, mientras el mundo se rompía a su alrededor, Brogan Maceoen supo que nada volvería a ser igual. El honor había sido desafiado. Y las Highlands antiguas y severas no olvidarían. La orden descendió como un golpe seco. Los hombres de Macael y de Maceoen la entendieron sin mirarse. El aire había cambiado, y con él la ley. Helric no. No había visto el puño ni la caída. ¿De quién habla? ¿Qué desea? Preguntó angustiado, mientras un guerrero lo apartaba sin detenerse. ¿Quiere saber quién golpeó a Lady Rhiannon? ¿La golpearon? El mundo se le quebró. Dios misericordioso. Giró sobre el escalón y bajó a trompicones. No ahora, señor. No a ella. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quiere saber? Insistió casi suplicante.
El último hombre en salir respondió sin volver la cabeza, con la calma de quien nombra un destino. Porque el Maceoen quiere el nombre del hombre al que va a matar. Abajo, Rhiannon se mantenía en pie pálida y erguida. No me arrodillaré, se dijo, sosteniendo el dolor como una herencia antigua. Brogan avanzaba ya entre la multitud. En su pecho ardía una certeza antigua como las colinas. El honor no se negocia. Y mientras los pasos retumbaban, la abadía comprendió que había cruzado un umbral del que no se regresa. Capítulo 22. El reino que no grita. Rhiannon caminaba dentro de una pesadilla despierta. Una hora atrás era hija, heredera, promesa. Ahora era nadie. La habían despojado del nombre y del porvenir, con la misma facilidad con que se apaga una vela. Sobrevive, se dijo. Eso es todo lo que importa ahora. Atravesó la nave entre insultos y piedras sin apresurar el paso. No correría. No lloraría. El orgullo, última reliquia de su linaje, era lo único que no podían arrebatarle. El rostro le ardía por el golpe. Había visto venir el puño y había girado lo justo para no quebrarse. No me verán caer. Cuando la puerta se cerró a su espalda y el cerrojo sonó como un juicio final, respiró por primera vez. Afuera la esperaban sus hombres, espadas desenvainadas, miradas encendidas. Estoy bien, dijo y su voz no tembló. Nos vamos. Ahora. Cabalgó hacia el norte. El bosque es silencio. El bosque no juzga. Entonces la tierra empezó a latir bajo los cascos. Los Highlanders descendían como una tormenta. Por un instante creyó que era la caza final, luego reconoció a quienes iban al frente, Macael y Maceoen. Salvajes, imponentes, peligrosos. Bellos como el rayo que no se debe tocar. Dejadlos pasar, ordenó. No los pasaron, los envolvieron. El círculo de guerreros los ocultó del mundo y Rhiannon comprendió con un alivio que rozaba la gratitud, que los estaban sacando de la vista. Protección, pensó. O algo muy parecido. Ya en territorio Macael, los caballos se detuvieron. Los hombres desmontaron a su alrededor. Sus guardias se tensaron, ella sintió el filo de ese instante donde basta un gesto para morir. Apartaos, dijo. Dejadme hablar. Habló en gaélico. La lengua de mi madre. Mi refugio. Ciaran la miró con sorpresa, con algo cercano al respeto. Brogan no ocultó su dureza, para él, media inglesa seguía siendo inglesa. Rhiannon sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. No te temo. No hoy. Sé quiénes sois, dijo. Y sé cómo saludasteis a vuestro hermano. Os vi en la distancia cuando vinisteis por él. Por un segundo, solo un segundo, vio algo humano en los ojos de Maceoen. No un ogro. Un hombre. Helric llegó entonces jadeante y recordó la deuda. Aquellos guardias habían protegido a Faelan. Brogan inclinó apenas la cabeza. Las deudas pesan, pensó con disgusto. ¿Alguien intentó herirlo? Rhiannon calló. Dejó que hablaran ellos. La primera noche vinieron dos, dijo Walter. Vestían como monjes. Llevaban cuchillos, añadió Lucan. Los matamos, dijo Pierre sin énfasis. Brogan asintió, satisfecho. Así se hace. ¿Hablaron? No. Nos vieron venir. El viento pasó entre ellos como un susurro antiguo. Rhiannon sintió el peso de algo que se desplazaba, invisible pero decisivo. Había perdido su mundo, y sin embargo, en ese círculo de hombres duros y silencios densos, algo empezaba a tomar forma. No era refugio aún. Pero tampoco era abandono. Los Lairds escucharon sin interrumpir. Ciaran pidió la descripción, Lucan habló con sobriedad, hombres comunes, barbas largas, sin marcas, sin señales. Nada memorable. Nada que pudiera ser rastreado. Brogan preguntó si su hermano había dormido durante la emboscada. La ofensa cruzó el gesto de Pierce como un relámpago contenido. No hubo lucha. No les dieron tiempo.
Los hombres los vieron venir y aún así murieron. Brogan aceptó el relato con un leve asentimiento. Valor reconocía valor, incluso en boca ajena. Cuando supo qué hicieron con los cuerpos no hizo más preguntas. Las respuestas eran limpias. Definitivas. Como dicta la guerra antigua. Rhiannon apenas escuchaba ya. La confesión de aquellas muertes pronunciada con naturalidad, como un deber cumplido, la dejó vacía. Demasiada sangre para un solo día, pensó. Su mundo se había resquebrajado, y el cansancio le pesaba más que el miedo. Solo deseaba silencio. Un lugar donde recomponer el alma antes de que la memoria la alcanzara. Llamó a Walter y se apartaron. Habló en la lengua de su madre, como si ese idioma pudiera sostenerla. ¿Por qué no me lo dijisteis? Walter bajó la voz. Creyó protegerla con el silencio. Ella comprendió y aún así dolía. Siempre deciden por mí, pensó sin reproche, solo con una antigua tristeza. Al saber que no habían sido reconocidos, que nadie los había seguido, se permitió un mínimo alivio. Faelan estaba a salvo. Eso debía bastar. Walter entonces la miró de verdad. Vio los golpes. La sangre seca. El temblor que ella se negaba a mostrar. Confesó lo ocurrido en la abadía. Las palabras sucias. La traición envuelta en hábito. Su voz se quebró apenas. No más de lo que su orgullo permitía. Walter entendió. Y su furia fue inmediata, peligrosa. Nos ocultasteis el peligro. Os salvé la vida, respondió ella firme. No podía permitirme perderos. Ese fue el momento en que Brogan Maceoen se acercó. Rhiannon sintió su presencia antes de verlo. Era como una sombra antigua avanzando entre hombres. Cuando habló, su voz no llevaba ira, sino una inquietud más honda. Preguntó por Faelan. Por cómo había llegado a la abadía. Rhiannon respondió con prudencia, ofreciéndole la única verdad posible, que preguntara a su hermano. Entonces Brogan se volvió hacia los guardias. Mi hermano os habló. ¿Por qué no respondisteis? Sylvain sostuvo la mirada del Laird. Rhiannon observó ese cruce de fuerzas con el corazón suspendido. Aquí se decide algo que aún no comprendo, pensó. Porque no quisimos, dijo Sylvain. Brogan aceptó la respuesta sin réplica. Algo en su interior se tensó, no de ira sino de reconocimiento. Estos hombres eligieron el silencio como arma, pensó. Y eso también es lealtad. Rhiannon, agotada, percibió ese cambio imperceptible en él. No era compasión. No era aún respeto. Pero era el inicio de algo que no podía nombrar, y que lo supo entonces, ya no podría evitar. Capítulo 23. Lo que se guarda en la piedra. Los guardias de Rhiannon eran rudos, insolentes, peligrosamente sinceros. Brogan los observó con una mueca que no llegó a ser sonrisa. Si no supiera quiénes son, pensó, los creería hijos de las Highlands. Aquello, lejos de irritarlo, despertó una aprobación silenciosa. La lealtad áspera siempre le había parecido una virtud. Había preguntas pendientes sobre Faelan, muchas. Pero no ahora. Primero estaba ella. Y la deuda que pesaba sobre su nombre, como una vieja promesa de sangre. Cumpliré, se dijo. Cueste lo que cueste. Esperó a que los guardias se apartaran. Rhiannon. Ella alzó el rostro. Había cansancio en sus ojos, pero también una dignidad intacta. «¿Caminaréis conmigo?», ordenó. No fue una invitación. Rhiannon dudó apenas, más sorprendida que ofendida. Hoy nada me resulta extraño, pensó. Asintió. Sí. Avanzaron hasta un claro sombreado por árboles antiguos. Rhiannon sentía las miradas del clan clavadas en su espalda, pero no se volvió. Que miren, decidió. Nada más pueden quitarme. Brogan se detuvo frente a ella. De cerca la vio de verdad. La herida en la mejilla, la mandíbula amoratada, y aún así,
Aquella belleza grave que no pedía permiso. No ahora, se ordenó con dureza. No pienses en eso. Era peligroso dejar que una mujer alterara el pulso de las decisiones. Ella esperó, serena en apariencia, aunque el peso de su mirada la incomodaba. ¿Qué deseabais decirme, Laird Matheon? Brogan no suavizó el golpe. Vendréis a casa conmigo. El mundo de Rhiannon pareció inclinarse. ¿Perdón? Vendréis a casa conmigo. ¿Por qué? Porque así lo he decidido. La respuesta seca encendió su desconcierto. Los hombres siempre deciden, pensó con un eco amargo del día vivido. ¿Y por qué querríais llevarme con vos? Brogan suspiró. Las Macael nunca son simples, se dijo. Fue sugerencia de vuestro primo. ¿Del salvaje Macael? Sí. Ella se disculpó por interrumpir, ruborizada pese a sí misma. Brogan apartó la vista un instante. No mires, se advirtió, irritado consigo mismo. Ciarán cree que estaréis más segura bajo mi protección. Rhiannon cruzó los brazos. ¿Desde cuándo mi bienestar es asunto suyo? Vuestro padre no estaba allí. Él sí. Nosotros sí. La comprensión la golpeó de pronto. Recordó el salón, los gritos, la humillación. Ellos vieron, pensó, y el viejo dolor regresó como una marea oscura. Entonces fueron testigos. Lo fuimos. Retrocedió un paso, el orgullo luchando contra la vergüenza. No me defenderé, decidió. No otra vez. Enderezó los hombros. Si deseaban creer lo peor de ella, no sería quien rogara por comprensión. Brogan vio cómo la tristeza se asentaba en sus ojos, cómo algo antiguo y frágil se quebraba en silencio. Sintió un impulso inesperado, casi violento, de protegerla, o de reparar lo irreparable. «Sois una mujer desconcertante», murmuró. Rhiannon no respondió. Sus pensamientos giraban sin orden. ¿Por qué este hombre? ¿Qué quiere de mí? Nada encajaba. Y sin embargo, algo en la firmeza de Brogan, en su dureza honesta, en su fuerza sin disfraces, despertaba una extraña sensación de refugio. No lo comprendía. Y eso, después de todo lo ocurrido, era lo que más la inquietaba. Capítulo 24. El reino que no se conquista. Rhiannon comprendía la verdad, aunque le doliera admitirla. Necesitaba un refugio. Para ella y para los hombres que aún la seguían con una lealtad que no merecía perder. Vivir entre los Maceoen podía ser una solución, temporal, razonable, si lograba entender el precio oculto del ofrecimiento. Hoy nadie hace lo correcto sin un motivo, pensó. ¿Honor o conveniencia? Creo que debéis ser un hombre honorable, se atrevió a decir. Brogan la interrumpió, atento al matiz, como si hubiera esperado esa frase. ¿Cómo podríais saberlo? Ella sostuvo la mirada. Justamente por eso pregunto, se dijo. No puedo saberlo, admitió. Y por eso no podéis ofenderos si deseo conocer vuestros verdaderos motivos. Brogan apretó la mandíbula. Aquella mujer no se comportaba como alguien derrotado. Demasiado orgullo para alguien tan expuesta, pensó, irritado y contra su voluntad, intrigado. No es deseo, dijo al fin. Pago una deuda a Ciarán Macael. Nada más. La respuesta la descolocó. No supo si sentir alivio u ofensa. ¿Una deuda? ¿Eso soy ahora? Gracias por ofrecerme vuestro hogar, dijo con cuidado. No os causaremos molestias. Solo unos días. No, replicó Brogan seco. No serán unos días. Vendréis para quedaros de manera permanente. La palabra permanente cayó como una piedra. Rhiannon negó despacio. No puedo aceptar. Había pensado en Macael. En la lógica. En el parentesco. ¿Por qué no él? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué mi primo no me ofreció su protección?
Brogan vio a Ciaran acercarse, atento, y supo que aquello se deslizaba hacia el caos. Ella es difícil, dijo sin rodeos. No lo soy, replicó Rhiannon firme. Solo intento comprender. Ciaran intervino conciliador, ofreciéndole su casa tarde. Rhiannon aceptó de inmediato, con la condición de que fuera breve. Brogan sintió la irritación subirle como fuego. No entiende. No quiere entender. ¿Y después? Le preguntó. ¿Qué haréis cuando os vayáis? ¿Buscar a mi padre? El silencio se tensó. ¿No sabéis dónde está?, dijo Ciaran. No. ¿Y no podéis acercaros a él?, añadió con gravedad. Si lo hacéis, lo condenaréis. La verdad la atravesó al fin. Rhiannon palideció. Todo lo que toco se vuelve peligro, pensó con un nudo en la garganta. Ni siquiera el amor de un padre está a salvo conmigo. Entonces llegaron las noticias, los varones la buscaban. Con hombres. Con prisa. Brogan regresó hacia ella, los ojos duros como piedra antigua. Ahora sois vulnerable, dijo. No pertenecéis a ningún reino. No respondéis ante ningún rey. Cualquiera puede reclamaros si es lo bastante fuerte. Rhiannon sintió el terror deslizarse por su espalda, frío y lúcido. ¿Cómo protegeré a los míos?, susurró. Morirán por mí. Ciaran la observó con una mezcla de respeto y pesar. ¿Pensáis antes en ellos que en vos? No respondió. Alzó el rostro, respiró hondo. Si debo elegir, se dijo, que sea el camino que cause menos daño. Miró a ambos lairds, consciente de que su destino ya no le pertenecía del todo. Y en esa certeza amarga algo antiguo despertó, la fuerza silenciosa de quienes cargan un legado, incluso cuando el mundo les da la espalda. Rhiannon tomó aire como si ese gesto pudiera sostenerla en pie, y alzó la mirada hacia los lairds. Si debo perder algo hoy, pensó, que no sea la vida de quienes aún creen en mí. Debéis marcharos ahora, dijo al fin con una firmeza que sorprendió incluso a ella. Mientras estéis conmigo corréis peligro. Idos. Dejadme aquí. Brogan la miró, incrédulo. Sus ojos azules, oscuros e intensos no encontraron miedo ni súplica en ella. Solo renuncia, advirtió, y aquella rendición sin derrota lo desconcertó más que cualquier desafío. El cabello negro suelto sobre los hombros enmarcaba un rostro incapaz de mentir. ¿Acaba de despedirnos?, gruñó. Sí, respondió Ciaran con una sombra de sonrisa cansada. Parece que no sabe actuar de otro modo. Brogan comprendió entonces que Rhiannon no pretendía ofenderlos. No huía del conflicto, lo apartaba de los demás. Cree que proteger es desaparecer, pensó, irritado y contra su voluntad, admirado. Él y Ciaran no temían a los ingleses, al contrario, la guerra era un idioma que conocían bien. Pero ninguno permitiría esa lucha mientras ella estuviera expuesta. Escuchadme bien, Rhiannon, dijo Brogan dando un paso hacia ella. En adelante no cuestionaréis mi autoridad. Ella frunció el ceño confundida. ¿En adelante?, repitió. ¿Qué en adelante? Brogan sostuvo su mirada. Si he de pagar esta deuda, se dijo, que sea hasta el final. Vuestro futuro, respondió. Vuestro futuro como mi esposa. El aire pareció detenerse. Rhiannon sintió que el mundo volvía a quebrarse, o quizá a recomponerse de una forma que aún no sabía nombrar. Capítulo 25. La ley de la tierra antigua. No hubo discusión. Maceoen habló como quien dicta el curso de un río antiguo, y luego se alejó. Nada más. Rhiannon se quedó inmóvil, sorprendida de seguir en pie. No he gritado, se dijo con una calma que no sentía. No me he desmayado. Aquello ya era una victoria menor. Que un hombre anunciara con serenidad brutal que pensaba pasar el resto de su vida con ella, y que el mundo no se hubiera derrumbado al instante. Había una certeza que la sostenía: jamás se casaría con el laird Maceoen. No lo quería.
Sabía o creía saber que él tampoco la quería a ella. Debe de ser una deuda monstruosa, pensó, para condenarse a una mujer de la que solo ha oído mentiras. En su mundo, los rumores tenían filo, y ella conocía bien el peso de ser juzgada sin defensa. El matrimonio estaba fuera de toda posibilidad. Pero fingir unos días, tal vez sí. 2 o 3, calculó. El tiempo justo para pensar, para trazar una salida. Luego le diría la verdad, cuando ya no pudiera detenerla. Esa pequeña traición le compraría seguridad, refugio para ella y sus hombres, un nombre que ningún varón se atrevería a desafiar. El precio era convivir con él. Con ese hombre. Ciarán parecía satisfecho, casi alegre, al dar la orden de partida. Rhiannon lo detuvo con un toque leve en el hombro. ¿Primo Ciarán? La sonrisa se borró de su rostro. No es necesario que me llaméis así. ¿Le duele ese vínculo?, se preguntó ella. ¿Le recuerda demasiado lo que dejó atrás? Entiendo por qué os sentís responsable de mí, continuó. Pero decidme, ¿qué deuda está pagando él para cargar conmigo? Ni siquiera me conoce. Ciarán la observó un instante, como si midiera cuánto debía callar. Preguntádselo a él, si lo desea os lo dirá. Y si tenéis noticias de vuestro padre, decidle que no venga. Antes de marcharse añadió sin mirarla. Maceoen protege lo que le pertenece. La frase cayó como una piedra en su pecho. ¿Pertenecer? Se obligó a mantenerse erguida. No soy un objeto, se dijo, aferrándose a esa verdad como a un talismán. Rhiannon, dijo una voz a su espalda. Es hora de partir. Se volvió demasiado rápido y casi chocó contra él. Silencioso, pensó. Como un depredador antiguo. Os movéis como un león, murmuró. Él sonrió apenas. ¿Habéis visto alguno? Sí. Eran hermosos y feroces. Como tú, añadió para sí, siguiéndolo hacia los caballos. Durante la marcha, la verdad brotó de ella sin aviso. Os he engañado, confesó. No me quedaré. No pienso casarme con vos. Esperó la furia. El castigo. El desprecio. Brogan solo ajustó el tartán alrededor de ambos y guardó silencio. No ahora, decidió él. El mundo ya la ha golpeado suficiente hoy. El frío terminó de quebrarla. Cuando él la alzó y la acomodó contra su pecho, Rhiannon sintió el calor atravesarle los huesos. Olía a brezo y a piedra húmeda. No es como ellos, pensó, recordando a los varones perfumados vacíos. Y ese pensamiento la llenó de culpa. Al acercarse a la fortaleza, el castillo emergió entre la bruma como un recuerdo antiguo. Piedra, fuego, hierro. Nada superfluo. Aquí todo resiste, comprendió ella, porque fue hecho para durar. Brogan fue el último en cruzar el puente. Al alzarse, el sonido del metal cerrándose resonó en Rhiannon como una sentencia. Cerró los ojos. No es una prisión, se repitió. Es un santuario. Al menos por ahora. El clan salió a recibirlos. Miradas curiosas, sonrisas cautas. Si supieran de qué me acusan. Con suerte, ya no estaría allí cuando lo supieran. Dentro el fuego del gran salón la envolvió. El cansancio cayó sobre ella como una marea. La habitación asignada era humilde, húmeda, casi olvidada. Me basta, pensó. Después de hoy cualquier refugio es un regalo. Maribel insistió en ayudarla. Al quitarle el vestido vio la sangre seca. ¿Os habéis cortado? Seguramente, respondió Rhiannon sin mentir del todo. Mientras la mujer trabajaba, Rhiannon dejó que el silencio la alcanzara. Sobreviví, pensó. Un día más. En algún lugar de la fortaleza, Brogan permanecía despierto. Apoyado en la piedra, sentía el peso antiguo de su nombre y de su decisión. La protegeré, se dijo sin adornos. Aunque no quiera pertenecerme. Aunque jamás se quede. Porque algunas promesas no nacen del amor, sino del honor. Y esas son las que más cuesta romper.
Capítulo 26. La herencia del silencio. Cuando Maribel vio la espalda de Rhiannon, floqueó con un sonido suave y alarmado, como una madre ante una herida invisible. «Pobre criatura», murmuró ya buscando agua y paños. «Esto es un solo moretón». Rhiannon se dejó hacer. Ser cuidada, pensó con una punzada dulce y amarga. ¿Hace cuánto no permito esto? La nostalgia le subió como una marea silenciosa. Su hogar, su padre, la seguridad que ya no existía. Rezó por él en silencio con una fe cansada, y luego cerró los ojos, demasiado agotada para luchar contra el temblor del cuerpo. Trató de ordenar el día. No pudo. Todo era un rompecabezas incompleto. No fue solo la explanada de Fionn, comprendió. Hay algo más. Algo que aún no veo. Maribel regresó con ungüentos, la limpió, la cuidó con una delicadeza casi infantil. Rhiannon mintió por piedad cuando le preguntaron si dolía. No quería más preocupación. No quería que nadie orbitara demasiado cerca de su herida. Nuestro Laird desea que estéis cómoda aquí, dijo Maribel, ruborizada. ¿Cómo debo llamaros? ¿Sois una princesa? Lo fui, respondió Rhiannon. Ya no. Cuando quedó sola, apartó el tapiz. La noche cubría la colina con un negro espeso. Luces doradas brillaban en las cabañas dispersas, familias preparándose para dormir cansadas y seguras. Así debería ser el mundo, pensó. Simple. Protegido. El frío la obligó a regresar a la cama. Se cubrió con el tartán Maceoen y se durmió rezando. En mitad de la noche despertó. El cuarto estaba tibio, el fuego encendido. No lo pedí, pensó, y aún así volvió a dormirse flotando en ese calor inesperado. A la mañana siguiente supo la verdad. El Laird entró a vuestra habitación, explicó Walter. Encendió el fuego. Rhiannon sintió el sobresalto recorrerle la espalda. Entró mientras dormía. No supo qué pensar, gratitud, inquietud, una intimidad que no había consentido. Walter no parecía alarmado. Tal vez soy yo la que exagera, se dijo sin convencerse. Esperó más de una hora antes de que Brogan regresara. Cuando lo vio en el umbral, alto, contenido con esa quietud de roca antigua, sintió el mismo estremecimiento que no lograba nombrar. Es peligro, pensó. Porque no parece cruel. Él la observó en silencio. La deseó. Y ese pensamiento lo irritó. No necesito esto. No necesito a esta mujer. Sentaos, dijo al fin. Debemos hablar de vuestro futuro. Rhiannon obedeció, rígida, las manos apretadas sobre la falda. Otra vez esa palabra, pensó. Futuro. El clan acabará sabiendo lo que se dice de vos, continuó. Hay una forma de evitarlo. ¿Os preocupa mi reputación? Preguntó ella. Solo estaré aquí unos días. Si preferís que me vaya hoy. ¿A Saint-Valcroix? La interrumpió. ¿A manos inglesas? Destruyó su plan con calma implacable. Barcos imposibles. Capitanes corruptibles. Hombres capaces de cualquier atrocidad. Cada palabra era un golpe certero. Rhiannon sintió cómo la esperanza se le escapaba entre los dedos. Tiene razón, comprendió con horror. Y eso me deja sin salida. Os casaréis conmigo, dijo Brogan finalmente. Ella se dejó caer contra el respaldo de la silla. ¿Qué hay en el aire de estas montañas que vuelve locos a los hombres? Murmuró. Todos quieren casarme como si fuera una solución. Él sonrió apenas, una grieta mínima en su severidad. Está decidido. Nadie volverá a llamaros otra cosa que Lady Rhiannon. ¿No me lo estáis pidiendo? No, respondió con una honestidad dura. Os lo estoy ordenando. Rhiannon alzó la vista. En el fondo de sus ojos no había sumisión, sino una llama silenciosa. Si este es el destino, pensó, no me quebrará sin lucha. Y Brogan, al verla, comprendió que acababa de atarse no a una posesión,
sino a una fuerza que pondría a prueba todo aquello que creía inamovible, su honor, su control, su legado. Capítulo 27. El cuerpo como refugio. La audacia de Brogan la hirió como una bofetada. Rhiannon sintió la sangre subirle al rostro y tuvo que contener el grito que le quemaba la garganta. No me doblegará, se dijo, aferrándose a la dignidad como a un talismán antiguo. Él lo advirtió, los puños cerrados sobre la falda, la quietud tensa antes de la tormenta. Es transparente, pensó Brogan con una mezcla de irritación y respeto. Y no sabe cuánto. Taran interrumpió. Brogan asintió y volvió a ella con impaciencia. ¿Tenéis más preguntas? No tengo dote. No la necesito. Eso os hace distinto, replicó ella. Ellos solo querían la explanada de Fionn. No me comparéis con esos bastardos, dijo con un destello de furia que pasó como un rayo. Renunciáis a vuestro futuro por una deuda, insistió. No lo comprendo. Nunca permitiría que una mujer tuviera poder para arruinar mi vida. Ella sostuvo la mirada. No me teme, me contiene. ¿Me lastimarías? Nunca. Seréis protegida. Le creyó. Y ese acto de fe la desarmó más que cualquier promesa. Tenéis dos opciones, continuó, casarnos ahora o en 6 meses. Si es ahora, no viviremos como marido y mujer hasta entonces. ¿Por qué? Para que el clan sepa que cualquier hijo será mío. La explicación la dejó sin voz. Incluso el futuro debe ser defendido, entendió, avergonzada y lúcida a la vez. Cuando creyó terminado el asunto, Brogan añadió, vuestros guardias no pueden quedarse. Deben quedarse, estalló ella de pie. No, respondió con calma de hierro. Aquí os protegemos nosotros. Es un insulto permitir otra cosa. No lo entendéis. No está abierto a discusión. Serán recompensados y escoltados fuera de las montañas. Tenéis hasta entonces para despediros. Bajó 2 escalones y ordenó, dadme vuestra conformidad. Rhiannon lo miró largo rato. Luego se inclinó en una reverencia perfecta. Como digáis. Brogan partió aliviado, satisfecho de no haber visto lágrimas. He impuesto orden, pensó, creyendo haber cerrado el círculo. 3 horas después, al regresar, le dijeron la verdad, Lady Rhiannon se había ido. Y en el vacío que dejó comprendió tarde, que había subestimado la fuerza de una voluntad herida. Capítulo 28. Promesas sin testigos. Maceoen la alcanzó al pie de la montaña, aún dentro de sus tierras apenas. Brogan comprendió, con un golpe frío en el pecho, lo cerca que había estado de perderla a la noche y a los depredadores que aguardaban en la llanura. Insensata, pensó con furia y alivio mezclados. Y mía que proteger le guste o no. Cabalgó hacia ella con la certeza de que estaba a salvo, salvo de él mismo. Rhiannon oyó el trueno de los cascos y supo sin volverse qué rostro traía aquel hombre. El fuego en sus ojos la alcanzó antes que su sombra. No retrocederé, se dijo alzando la barbilla. El orgullo era su última armadura. Sus guardias se interpusieron. Ella levantó la mano. Apartaos. Quiero hablar con el Laird. Walter dudó un instante, leyendo al hombre con la misma claridad que ella. No vio miedo en los niños, ni pobreza en las casas, ni servilismo en el clan. Vio pertenencia. Vio cuidado. Este hombre protege, decidió. Apartaos, ordenó. Nuestra princesa está a salvo con él. Brogan se detuvo a un brazo de distancia. No miró a nadie más. Hablaremos, Rhiannon. Hablad, respondió ella. Pero no deis órdenes. El filo de su voz lo sorprendió. No se inclina, pensó Brogan. Y no debería. ¿Qué no entendisteis de esta mañana? No fue una discusión, replicó. Fue un mandato. ¿Por qué habría de obedeceros? La pregunta era honesta. Eso lo desarmó. Porque seréis mi esposa. Y una Maceoen. Nunca accedí a eso.
Sois exasperante, dijo y se contuvo. No la romperé para vencerla. Ella sonrió, insolente y luminosa. ¿Y vos no sois un premio Laird? La audacia le arrancó una risa muda. Dio un paso, ella no cedió. Aquella firmeza le despertó un respeto antiguo. Decidme entonces, cedió. ¿Por qué os fuisteis? Porque ordenasteis que mis guardias se marcharan. ¿Y por eso abandonasteis mi casa? ¿Qué otra opción tenía? Iban andando ya sin darse cuenta hacia el bosque. Brogan apartaba ramas para ella con un gesto casi inconsciente. La guió, advirtió. Como si siempre hubiera estado aquí. Escucharé ahora, dijo. Pero soldados ingleses no vivirán entre los míos. No lo son, corrigió. Son de Saint-Valcroix. Guardia real. Le habló entonces de su madre, Lady Rosamund, de los guardias que la siguieron a Inglaterra y se quedaron 3 años hasta confiar en la protección de su esposo. De los 4 que llegaron tras su nacimiento. De juramentos más antiguos que coronas. Brogan sintió el peso del legado, ese idioma que entendía mejor que cualquier ley. ¿Se quedarían aunque murieran? Morirían con honor, susurró. Y quien los matara no lo tendría. Brogan cerró los ojos un instante. Maldita sea. Abrió la mano. Pueden quedarse. Pero no tardarán 3 años en confiar en mí. La alegría la desbordó. Es justo, pensó Rhiannon. Y escucha. Entonces me casaré con vos en 6 meses. Tenéis mi palabra. Se alzó de puntillas y selló la promesa con un beso breve. El mundo se detuvo. Él la besó de verdad, firme, profundo, como si reclamara un futuro que aún no existía. Cuando se separaron, a ella le temblaban las piernas, a él la certeza. ¿Es impropio?, preguntó, ruborizada. Es apropiado, dijo en voz baja. Pero prefiero así. No estamos solos, añadió sin volverse. ¿Walter? 8 nos miraban. Ahora 7. ¿El octavo? Pierce. Duerme. Brogan tomó la mano de Rhiannon y tiró de ella para igualar el paso. No huirá otra vez, se prometió. Puesto que nos casamos, dijo, llámame Brogan. Y cuando volvamos no discutiremos más. Ella inclinó la cabeza, dócil solo en apariencia. Como tú digas. Y bajo los árboles antiguos el acuerdo quedó sellado. Honor por honor, legado por legado, 2 voluntades tensas aprendiendo a caminar juntas. Capítulo 29. La promesa equivocada. Wineira MacTair saboreaba los cotilleos con la devoción de quien conoce su vicio. Le ardían en la sangre como azúcar caliente, cuanto más oscuros mejor. No buscaba verdad ni justicia, buscaba el estremecimiento de ser la primera en decirlo. Así, una noche, un rumor sobre la abadía de Dún-Aelion prendió en su boca y, adornado con mentiras mínimas, las suficientes para brillar, corrió de clan en clan hasta alcanzar a los Maceoen. 2 semanas bastaron para que la calumnia adquiriera la solidez de un hecho. Rhiannon lo sintió antes de oírlo. Algo se ha roto, pensó al cruzar miradas esquivas y sonrisas retiradas. El aire de su nuevo hogar había cambiado, y la herida no sangraba a la vista, pero dolía. No preguntó, supo. El honor cuando se mancha deja un frío antiguo. Brogan regresó de cazar con una inquietud clavada en el pecho. Decidme que está bien, se dijo antes incluso de preguntar. Taran lo tranquilizó, pero la calma fue breve. ¿Qué ha hecho ahora? La pregunta lo delató y Brogan lo supo tarde. Pensaba en ella con la urgencia de quien guarda algo frágil. Le molestó reconocerlo. Necesita tiempo, defendió Taran. Y el clan la aprecia. La miran, respondió Brogan seco. ¿Es bonita? La palabra le tensó la mandíbula. Lo sé. Ordenó doblar tareas como si el sudor pudiera borrar miradas. Taran, prudente, sugirió anunciar el compromiso. Brogan esquivó la verdad, no era falta de tiempo, era miedo. No otra vez, se advirtió. Un beso había despertado lo que creía enterrado,
y la sonrisa de Rhiannon lo desarmaba. Vulnerable no volvería a ser. La noticia llegó como un golpe. 2 Bosren habían venido a verla y a sembrar mentiras. Brogan sintió la furia subirle a la garganta. Esto es culpa mía, pensó. Debí protegerla con mi nombre. Apresuró el paso hacia el patio. Rhiannon estaba frente a ellos. No les temo, se dijo, aunque el asco le rozaba la piel. Alzó apenas la mano y detuvo a sus guardias. Osbert sonrió, Baldwin tembló. Entonces la voz de Brogan cayó como hierro. Ellos no pueden mataros. Yo sí. Los Bosren retrocedieron. Rhiannon rápida midió el filo del instante. No deben morir por mi causa. Sonrió con dulzura afilada. Brogan, ven. Escucha lo que dicen de mí. Te divertirás. Él la rodeó con el brazo y la besó firme, publicó. El gesto fue un juramento. Mia pensó y el clan entendió. Luego se volvió a los hombres. Repetid lo que habéis dicho a mi futura esposa. Balbucearon excusas, rumores, curiosidad, ignorancia. Lucan y Sylvain se acercaron, sombras de acero. Rhiannon, con una serenidad que nacía del linaje, desarmó la infamia con ironía. Según ellos, he tenido 4 hijos en un año, con 4 hombres distintos. Debo de ser prodigiosa. Brogan apretó los dientes, aflojó solo cuando ella lo pellizcó. No, ahora. Ordenó apartar a los guardias y a Rhiannon entrar. Mientras se alejaba, ella sintió la tensión del lugar ceder un poco. No está sola, pensó. Brogan decidió el castigo, vivirían. Despertarían con vergüenza y llevarían la verdad a Sulaer. Luego, con un movimiento fulminante, los derribó. El honor no necesitaba sangre para afirmarse. Más tarde en la colina, el entrenamiento continuaba torpe. Brogan observó, distraído. ¿Cuándo empezó a importarme su risa? Delegó, pensó en formar mejor a los jóvenes y entonces miró a los guardias de Rhiannon. Mañana entrenaréis. Si estáis a la altura, ayudaréis con los nuevos. Walter asintió, Pierre sonrió. El clan se reordenaba como siempre. Trabajo, acero, legado. Y en el centro, sin decirlo aún en voz alta, Brogan aceptó lo inevitable. Proteger a Rhiannon no era una deuda. Era una elección. Capítulo 30. El legado velado. Rhiannon había salido a tomar aire con el ánimo liviano y regresó con el corazón sombrío. Los Bosren, Osbert y Baldwin habían relatado historias tan desmesuradas sobre ella que al principio rió incrédula. Pero la risa se le apagó pronto. ¿Qué clase de placer hay en herir?, se preguntó mientras subía las escaleras hacia el gran salón. La crueldad, descubrió, siempre encuentra oídos dispuestos. Sin lógica, pero con una certeza amarga, terminó por culpar a Brogan. 2 semanas bajo el techo de los Maceoen, y Sulaer no había pronunciado una sola palabra pública sobre el matrimonio. Si lo hubiera hecho, esto no estaría pasando. El silencio tenía peso. Quizá no deseaba casarse con ella. Quizá el miedo o una herida antigua le cerraba la boca. Apenas la buscaba, salvo para corregirla. No conversaban, coexistían. No soy prioridad, concluyó, y esa idea le dolió más de lo que quiso admitir. El padre Helric le había pedido paciencia, le habló de las cargas del liderazgo. Rhiannon entendía el deber, pero no sabía esperar. Se concedió una semana. Una sola, se prometió. Luego se iría, lejos, a un lugar donde no pudieran alcanzarla ni el rumor ni la duda. Hablarse en voz alta la serenó. Enderezó los hombros y cruzó el vestíbulo hacia su labor de aguja cuando una voz la detuvo. Era Faelan Maceoen. Su presencia le devolvió el ánimo. Se sentaron junto al fuego. Él estaba de pie otra vez, más fuerte, con cicatrices que contaban batallas y una sonrisa que las desmentía. Le agradeció a los guardias que lo habían velado y escuchó, curioso, la historia de Saint Valcroix y de la lealtad que no se rinde. Rhiannon habló con gusto. Aquí sí puedo respirar, pensó. Con Faelan todo fluía. Había encanto sin cálculo, humor sin dureza.
Le contó travesuras de infancia, él y Brogan, dos sombras distintas del mismo linaje, y la hizo reír. Agradeció en silencio que no mencionara el motivo de su estancia. Aquella tarde fue un remanso, fuego, palabras, memoria compartida. Y mientras reía, Rhiannon sintió que pese a todo, el legado aún podía ser noble, y que el honor, cuando se ofrece sin exigencias, también cura. Capítulo 31. Sombras en el camino. Rhiannon estaba habituada a cenar sola. Aquella noche, sin embargo, Brogan y Faelan se unieron a la mesa, como si el destino hubiera decidido tensar el aire. Ambos se levantaron cuando ella entró con el padre Helric. Faelan le sonrió cálido, Brogan aguardó inmóvil, piedra y deber. Ella eligió sin pensar, caminó hacia Brogan y se sentó a su lado, con una sonrisa ofrecida al otro extremo. Si el honor pesa, que pese aquí, se dijo. El silencio reinó hasta que Maribel dispuso los platos rebosantes de carne y el pan negro aún tibio perfumó el salón. Rhiannon buscó a Brogan con una pregunta sencilla, ¿la cacería?, y recibió una respuesta cerrada. Siempre un muro, pensó, desmigando el pan como si pudiera ordenar así su inquietud. Intentó el clima, la ampliación, cualquier senda. Nada. Cuando alargó la mano por más pan, Brogan cubrió la suya. El contacto la desarmó. ¿Por qué estás tan nerviosa conmigo esta noche? ¿Esta noche? Siempre admitió en silencio, sorprendida por la atracción que no obedecía a razones. ¿Prefieres respuestas de una palabra?, replicó con orgullo herido. He intentado conversar. Faelan desvió el curso con el nombre de Montreve. La muerte del Laird se posó sobre la mesa como una sombra antigua. Hablaron de rumores de clanes aliados de justicia. Ningún hombre debería morir con un cuchillo en la espalda, dijo Rhiannon. Es cobardía, asintió Brogan. Honor antes que sangre, pensó él, y por primera vez ella sintió que compartían un latido. El padre Helric, fiel a su empeño, insistió con la capilla, bromeó y predicó. Las risas aliviaron el nudo. Pero la ligereza se quebró al volver sobre la noche en que Faelan fue herido. Preguntas evasivas. La tensión creció. Rhiannon quiso hablar, fui yo disparé, yo lo llevé a salvo. Pero Brogan la detuvo con una mirada que era orden y temor. Estoy hablando con el sacerdote, dijo él. Protejo lo que amo, incluso de la verdad, se confesó sin palabras. Faelan presionó, Rhiannon estalló. Se levantó, volcó la silla. No permitiré que lo intimiden, defendió. Tendrán que responder ante mí. La libertad también es esto, ardió en su pecho. Taran apareció con un aviso urgente. Brogan se irguió, apartó la silla y tomó a Rhiannon de la mano. Ven conmigo. La condujo sin explicar y ella fue, agradecida por el silencio que prometía verdad. A mitad del vestíbulo Brogan habló sin volverse. Faelan, me voy a casar con Rhiannon. El asombro quedó atrás. Ella, arrastrada por las escaleras, hirvió. ¿Ni siquiera se lo dijiste a tu hermano? 2 semanas. No doy excusas, respondió él firme llevándola consigo. Ahora, decidió. El legado no espera. En la puerta aguardaba un guerrero. Al verlos, inclinó la cabeza ante Rhiannon y abrió, gesto que la desconcertó. El respeto debía ser para el Laird. O quizá ya no, pensó sin atreverse a nombrarlo. El aire frío del atardecer la rozó cuando Brogan la soltó y salió primero. Se detuvo en el último escalón y la llamó con un gesto. La luz dorada cayó entonces como un juramento. El patio entero colmado de rostros se volvió hacia ella. Más allá, las colinas estaban tomadas por la gente del clan. Nadie sonreía. Así se mira al destino, se dijo tratando de respirar. El temor le cruzó fugaz otra vez las piedras y se acercó a Brogan hasta rozarle el brazo. ¿Estoy a punto de ser apedreada de nuevo?, susurró. Él la miró sin ira, con una certeza grave. No te soltaré, pensó antes de hablar. ¿Crees que permitiría que te dañen? Ahora me perteneces, Rhiannon. Brogan alzó la mano. El murmullo se apagó.
Tras larga deliberación, Lady Rhiannon ha aceptado convertirse en mi esposa, anunció. Es mi fortuna unirme a una mujer apasionada, fuerte y honesta. La honraréis como me honráis a mí. El clamor estalló, antiguo como la piedra. Él la besó apenas, lo suficiente para prometer, y al separarse, ella temblaba. Entre vítores y cielo encendido, Rhiannon comprendió con una paz inesperada, no había ninguna piedra. Solo un clan, un legado y un amor que acababa de ser nombrado.